previo al día con más afluencia a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un recorrido para supervisar el operativo que va a garantizar la integridad de los más de 2 millones de asistentes. ¿Qué le parece si vemos en qué consiste este operativo? Más de 6,000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardarán las actividades de la Pasión de Cristo en la alcaldía de Iztapalapa. Al operativo de Semana Santa 2019 se suman 220 vehículos y 100 semovientes. Hicimos una revisión de todo el estado de fuerza desplegado alrededor de la ciudad, cubriendo también, como mencionas, otras alcaldías en donde se están dando representaciones, procesiones y otro tipo de digamos, expresiones de este carácter que están concentrando gente y donde tenemos un despliegue especial. En la demarcación también estará funcionando un puesto de mando desde el cual se monitorearán las actividades de la Semana Santa. La alcaldía trae el tema de supervisión a los establecimientos para que no expendan bebidas alcohólicas. La policía, por supuesto, en su protocolo tiene la situación de poder revisar a la gente que en todo caso muestre comportamientos que puedan indicar que están en estado inconveniente. La alcaldía Iztapalapa desplegó 50 módulos de hidratación, 15 módulos de atención médica, 70 médicos y más de 90 elementos de protección civil que atenderán a menores de edad, adultos mayores, personas vulnerables y a aquellos que sufran algún incidente como golpe de calor, cansancio u otro factor que altere su estado de salud. En las imágenes, Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias.